Creo que todos reconocemos el hecho de que el cuerpo humano es extraordinario. Es extraordinariamente complejo, es asombroso. Ahora, lo que me sorprende del cuerpo humano es que el 99% de nuestra masa corporal está formada por tan solo 6 elementos. A pesar de su complejidad, todo el cuerpo humano, la masa corporal, está formada por tan solo 6 elementos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. El oxígeno representa alrededor del 65% de la masa corporal. Y como forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas, es estrictamente necesario para el funcionamiento, para el buen funcionamiento del cuerpo, para la vida. El que le sigue es el carbono. El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo. Concretamente supone o consiste del 18% de la composición de nuestro cuerpo está formada por este elemento y forma parte de todas las estructuras del organismo humano. Después está el hidrógeno, que constituye alrededor del 10% de la masa corporal. Es el tercer elemento más abundante, fundamentalmente porque está presente en el agua, y el agua supone, como sabemos, más del 60% del peso de nuestro cuerpo. El nitrógeno es el cuarto elemento, consiste del 3%, y destaca la presencia en los ácidos nucleicos y los aminoácidos. A este le sigue el calcio, que supone o consiste de casi el 2% de la masa total de nuestro cuerpo. Tiene una función estructural en los huesos, tiene una función estructural en los dientes, por ejemplo. Y después está el fósforo. El fósforo es el último elemento más abundante de nuestro cuerpo. Representa el 1%. El 1% y se encuentra en el núcleo de cada célula en nuestro organismo. Y después tenemos el pequeño porcentaje que resta, ¿no? Que está formado por una larga lista de otros elementos, de los cuales podemos destacar, por ejemplo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio, el yodo, el hierro y el zinc, por ejemplo. Todos estos elementos que acabo de mencionar son necesarios para la vida, son necesarios para el buen funcionamiento. Pero lo que me resulta a mí sorprendente es que Dios creó un organismo increíblemente complejo, con varios miembros, a partir de unos pocos elementos básicos en el universo, tan solo 6. Nosotros sabemos que cada miembro de nuestro cuerpo es importante para el funcionamiento. Pero ¿qué pasa si un miembro de nuestro cuerpo no está en la medida en la que debe estar? Bueno, eventualmente crea resultados devastadores para la salud. Y de la misma manera Dios ha creado el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto de varios miembros para que funcionen de manera adecuada, que funcionen de manera orgánica, en sintonía. Pero hay veces que hay células rebeldes en la iglesia. Hay células rebeldes que obstruyen el buen funcionamiento del cuerpo porque siempre están recibiendo y nunca se ponen a dar. Por eso esta noche pensé que sería bueno ir al libro de Romanos, capítulo 12. Y particularmente vamos a estar estudiando los versículos del 3 al 8 de Romanos 12. Y este pasaje es importante porque en este pasaje Pablo proporciona 2 instrucciones sobre los dones espirituales en la iglesia que nosotros no podemos ignorar si realmente deseamos el bienestar, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo en la congregación. Vamos a leer desde el comienzo del capítulo 12 para entender el contexto. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, por lo tanto, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias porque esta noche podemos abrir tu palabra libremente. Podemos congregarnos bajo un mismo techo y ser expuestos a la verdad que viene del cielo, que ha quedado registrada fielmente en tu palabra y que es de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Padre, te ruego que a través de tu Santo Espíritu tú hagas la obra esta noche en nuestro corazón, para que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado y podamos andar de una manera santa, agradable delante de ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12, entonces, los versículos que vamos a estar estudiando son los versículos del 3 al 8, esa sección. Y ahí vamos a encontrar dos instrucciones sobre los dones espirituales en la iglesia que no podemos ignorar si realmente deseamos el bienestar de la iglesia local. La primera instrucción que vamos a ver en este pasaje, la primera instrucción que Pablo provee es esta: estima tu don cuerdamente. Estima tu don cuerdamente. De eso se trata la primera parte de este pasaje, los versículos del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Pablo en este pasaje está hablando de los dones espirituales. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, cuando consideramos el contexto mismo nos damos cuenta que ese es el tema. Pablo habla de esta figura, ¿no? Donde hay un solo cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Noten versículo 6, el contexto dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Pablo aquí afirma que todos los creyentes tienen diferentes dones. De hecho, inmediatamente después de que Pablo afirma de que el cuerpo tiene varios miembros y que los miembros tienen diferentes dones, él inmediatamente después provee una larga lista de dones en los versículos del 6 al 8, que ya lo hemos leído. Por tanto, el tema principal de esta sección es inequívoco, es claro, es obvio, es incuestionable. Esta es una explicación sobre los dones espirituales en el contexto de la iglesia local. Y la palabra que aquí Pablo utiliza en el versículo 6 para dones aparece un total de unas 17 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Literalmente esta palabra, ¿saben lo que significa? Un regalo de gracia. Un regalo de gracia. O sea, noten lo que la palabra enfatiza. Esta palabra enfatiza la fuente de los dones. ¿De dónde vienen? De la gracia de Dios. Enfatiza la fuente de los dones más que la naturaleza espiritual de los dones, porque hay otra palabra que también se usa en el Nuevo Testamento. La que se usa aquí para dones enfatiza la fuente original
de la gracia de Dios. O sea, en el pensamiento de Pablo, los dones son una expresión de la gracia extraordinaria de Dios, el cual equipa a cada uno de los creyentes individualmente de acuerdo a su propia voluntad. Esos son los dones para Pablo en el pensamiento paulino. Noten versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo está hablando de la gracia que le fue dada, no que él alcanzó, que él se ganó, sino que le fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primera de Corintios, acompáñenme ahí también. Primera de Corintios. Y vamos a volver a estos pasajes en un momento. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero, versículo 7, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de los dones en este contexto. Noten que ¿quién los da? Los dones, el Espíritu, para provecho de Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia que nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo, no conforme a lo que nosotros queremos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos meros administradores de un regalo de gracia que nos fue dado por Dios mismo. O sea, noten que cuando nosotros compilamos todos estos pasajes, Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4, esto implica lo siguiente, que todas aquellas personas que han depositado su confianza en Cristo Jesús tienen por lo menos un don. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienen por lo menos un don que han recibido de la gracia extraordinaria de parte de Dios. Este es un sine qua non de todo hijo de Dios. Es una condición que resulta absolutamente indispensable para el creyente. Si eres creyente, tienes un don, por lo menos uno. Esto quiere decir que nadie nace naturalmente con un don espiritual. ¿Se entiende eso? Nadie nace naturalmente con un don espiritual. La mayoría de nosotros tenemos algún que otro talento, ¿no es así? La mayoría de nosotros tenemos algún que otro talento, pero ninguno de nosotros tuvo un don antes de ser salvo. Ninguno. Para eso, ¿saben lo que necesitamos? Nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo para tener un don espiritual. Y es precisamente en el momento de nuestra conversión que nosotros recibimos uno o más dones con el favor de la gracia divina. De modo que es imposible adquirir un don sobre la base de nuestro merecimiento. Es imposible comprar un don sobre la base de nuestro propio esfuerzo espiritual. Nadie tiene derecho a alardear de haber ganado un don espiritual. Porque el don es algo que te es dado, que te es conferido por la gracia de Dios. No es algo que tú alcanzas sobre la base de una escalera de obras, de tu asistencia a la iglesia regular o irregular. No es sobre esa base. Todos los dones son regalos divinos de la gracia bondadosa de Dios que nos capacitan, nos fortalecen espiritualmente para el servicio y para el beneficio de la iglesia local. Esos son los dones. Ahora, así y todo, Pablo va a decir en este pasaje
que siempre existe el peligro de usar un don indebidamente en la iglesia. Y Pablo va a prender las alarmas, por así decirlo. Siempre existe el peligro de ser de tropiezo a muchos creyentes por medio de nuestro uso de un don espiritual. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Por eso Pablo aquí, en este pasaje, hace un llamado a la humildad. Versículo 3. Cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hace un llamado a la humildad. Esta es la virtud que debe caracterizar nuestro servicio en la iglesia. La humildad. El presentar nuestros cuerpos, lo acabamos de leer en los versículos 1 y 2, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El de ser transformado por medio del entendimiento, sabiendo que no lo hemos alcanzado todo, sino que todavía dependemos de la gracia de Dios para moldear nuestra vida. Eso demanda humildad, aprendizaje. O sea, no importa cuán correcta sea nuestra teología, o cuánto vigor, cuánto esmero, cuánto esfuerzo nosotros utilicemos para servir a Dios en la iglesia, nuestros dones no van a operar de tal modo que nuestras vidas espirituales sean productivas en la iglesia hasta que el yo sea puesto a un costado. Hasta que nosotros dejemos ese yo, ese egoísmo y lo pongamos a un lado. Es a partir de la negación a nosotros mismos que el servicio a Dios se convierte en algo beneficioso para la obra de Dios, para la iglesia de Dios. Ahora, claramente en este contexto, este no es un llamado a la humildad en términos generales. Pablo no está haciendo un llamado simplemente a seguir la virtud de la humildad. Aunque la arrogancia es inadecuada en la vida del creyente, en cualquier momento, y debemos matar nuestra arrogancia todos los días, la instrucción de Pablo está en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Los dones espirituales. Pablo no solamente está diciendo, hagan morir en ustedes el orgullo, la arrogancia y sométanse a la humildad. Todo eso está dentro de un contexto. Pablo está hablando de los dones espirituales, de esos favores, de esos regalos, de ese fortalecimiento espiritual que Dios nos ha dado para el beneficio de su iglesia. Ese es el contexto. Y lo que Pablo está diciendo es que es posible que en la iglesia de Dios muchos tengan un alto concepto de los dones que hemos recibido por gracia. Y esto es particularmente cierto para aquellos que están involucrados en el ministerio pastoral. Esto es un llamado de atención. ¿Por qué? Como los dones de alguien que está involucrado en el ministerio pastoral son más visibles a los demás, uno a veces se puede ver tentado a empezar a respirar un aire de superioridad en la iglesia. Y algunos se empiezan a considerar como autosuficientes en la iglesia. Y piensan que no necesitan a nada ni a nadie. Y terminan subestimando a los demás creyentes como resultado de un concepto equivocado de los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios, de la misma manera que sucedió, ¿se acuerdan?, en la iglesia en Corinto, que empezaron a tener este problema. Y de hecho, es muy probable que Pablo incluyó este pasaje en la epístola a los Romanos porque justamente cuando la escribió él se encontraba en esa ciudad, en Corinto. O sea, este peligro estaba en la mente de Pablo, lo estaba viendo cómo se desarrollaba enfrente de él y le escribe esta epístola a los romanos y le dicen, tengan cuidado, tengan cuidado. Porque algunos pueden tener un más alto concepto de sí que el que deberían tener. Y en su lugar, noten lo que dice Pablo. Pablo dice que en lugar de tener un alto concepto de sí, más alto que el que debemos tener, debemos pensar con qué. Versículo 3.
¿Con qué debemos pensar? Con cordura. Cada uno piense de sí con cordura. ¿Saben lo que describe esta palabra? Una mente que es sensata, una mente que es prudente. Uno debe pensar con prudencia. Por eso, si ustedes tienen otra versión que no sea la Reina Valera, por ejemplo, ahí se traduce con buen juicio. Cada uno piense de sí con buen juicio en la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice, cada uno piense de sí con moderación. Es un llamado a la prudencia, a la moderación, al buen juicio. De hecho, esta es la misma palabra que se usa en Marcos capítulo 5. Acompáñenme ahí. Marcos capítulo 5. ¿Trajeron sus Biblias? Sí. Marcos capítulo 5. Tenemos el endemoniado gadareno y en el versículo 13 noten lo que dice. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su ¿qué? O en su juicio cabal. Esa es la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 12, versículo 3, con cordura. Sentido cabal. El endemoniado había vuelto, había regresado al sentido cabal, a la prudencia, a vivir con moderación, al buen juicio, algo que había perdido cuando la legión habitaba dentro de él. O sea, ¿cuál es la idea aquí? La idea de Pablo en Romanos 12 es que cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo con sobriedad. Con sobriedad. Esto quiere decir que para Pablo, cuando nosotros valoramos en exceso nuestros dones, nos estamos embriagando de nuestro propio orgullo. Nos estamos embriagando. Perdemos el buen juicio cuando pensamos más alto de nosotros que lo que deberíamos pensar. Es semejante a perder la cabeza. Perdemos la cabeza cuando pensamos de nuestros dones espirituales de tal manera. Es insensato, dice Pablo, pensar así, porque al fin de cuentas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de parte de Dios? Nada. Y si de Dios hemos recibido uno o más dones, ¿por qué nos gloriamos nosotros de estos dones como si nosotros los hubiésemos merecido o ganado? No es así. Dios da como quiere. Entonces nosotros debemos pensar de nosotros mismos y de nuestros dones espirituales cuerdamente, con sobriedad, con prudencia. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque también nos podemos ir al otro extremo. El uno es pensar que somos demasiado buenos y que este don me lo gané y miren lo que puedo hacer con esto. Y el otro peligro es irse al lado opuesto, extremo. Entonces, para evitar la arrogancia en el ministerio, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos adoptando una mentalidad negativa. Ahora, esto no es lo que Pablo enseña aquí. Pensar con sobriedad implica tener un concepto equilibrado de nuestros dones espirituales. Es un llamado al equilibrio lo que está diciendo Pablo. No es que pasen de tener esta mentalidad y este aire que respiran de superioridad, ahora pasar a pensar solo negativamente. No, Pablo está llamando a que estemos en el medio, que pensemos cuerdamente. Pablo no nos está llamando a que pensemos menos de nuestros dones espirituales como que si no fueran útiles en la iglesia. Porque también se encuentran esas personas en la iglesia que piensan que no son útiles para la vida espiritual de la iglesia. Y esta era la otra cara de lo que estaba pasando en Corinto, por ejemplo. Algunos valoraban en exceso sus dones, pero habían otros creyentes, ¿saben lo que hacían? Desvalorizaban los dones que tenían de parte de Dios.
Noten en 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Noten lo que estaba pasando, este era el otro lado, el otro problema. Algunos en la iglesia en Corinto desvalorizaban el ser mano. Otros desvalorizaban el ser ojo. Otros oído. No estaban satisfechos con lo que Dios les había dado. Y en la iglesia, lamentablemente, hay muchos creyentes que consideran que sus dones espirituales son insignificantes. Son insignificantes. ¿Saben por qué? Porque están constantemente comparándose con sus líderes. Están comparándose con aquellos miembros de la congregación que tienen dones que son un poco más visibles. Entonces caen en esa mentalidad negativa y empiezan a decir, Dios me dio este don, pero yo en realidad quiero eso. A mí me gustaría enseñar. Eso es lo que quiero. Ojalá pudiera hacer esto o tener tales dones. Hermanos, eso no es humildad. Pensar negativamente del don que Dios te ha dado no es humildad. Es arrogancia. Es arrogancia que se viste. Tiene una fachada de humildad, pero no es humildad. De hecho, la mayoría del tiempo, todo lo que estas personas están buscando es algún tipo de elogio, que se las reconozcan. Son los que llamamos los pescadores de la adulación en la iglesia. Están todo el tiempo pescando a que le digan, gracias hermanito por lo que haces. Entonces terminan de hacer algo y sacan chapa, como decimos en Argentina. Mira lo que hice. A ver cuándo lo reconocen. Eso no es humildad, es arrogancia. Entonces, la solución no está ni en pensar mucho acerca de mi don, ni en pensar menos acerca de mi don. El llamado de Pablo es un llamado al equilibrio, a estar en el medio, a pensar cuerdamente. La solución no es apuntar arriba a la superioridad, no es apuntar abajo negativamente, sino a tener una perspectiva divina. ¿Y cuál es la perspectiva que Pablo quiere que tengamos en Romanos capítulo 12? Que pensemos y que entendamos que Dios nos ha dado los dones para el funcionamiento y para la edificación de la iglesia. Para eso fueron dados los dones. Y son regalos, no son logros. No son privilegios que tú recibes sobre la base de lo que haces o lo que no haces. Son regalos que vienen de parte de Dios y que Él considera que esos son los dones o el don que nosotros precisamos tener en la iglesia para edificarla. Así que no pienses demasiado alto de lo que tienes, ni pienses demasiado bajo de lo que tienes. Sé agradecido y utiliza tu don cuerdamente. Esa es la primera instrucción. Estima tu don cuerdamente, reconócelo por lo que es. Pero hay una segunda instrucción, y la segunda instrucción de Pablo es, emplea tu don competentemente. Emplea tu don competentemente. Y esto solo es posible en la medida en que nosotros entendemos los dones espirituales en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiero decir con esto? Acá vamos a tener que ir a otros pasajes. Vamos a tener que ver en qué consisten los dones espirituales. A modo de repaso vamos a tener que hacerlo. Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 12, del 6 al 8, nos proporciona una lista de dones. Noten. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo nos presenta siete dones, de los cuales hay 6 que todavía están vigentes solo en la iglesia. 6 de los 7 que Pablo presenta están vigentes hoy
en la iglesia. Pero esta no es la única lista de dones espirituales en el Nuevo Testamento. Hay más. Por ejemplo, acompáñenme a 1 Corintios 12. Acabamos de estar ahí hace un ratito. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver en los versículos 8 al 10 que Pablo no nos da 7, sino que nos da 9 dones espirituales. Noten, versículo 8. Porque a este es dada la sabiduría por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro que dona el fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Ahora, noten que esta lista de 1 Corintios 12 es diferente a la de Romanos 12. De hecho, solo hay un don que se repite en ambas listas. ¿Saben cuál es? La profecía. Después son todos diferentes. Todos diferentes. Y aparte del don de profecía, 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10, contiene, como dije yo hace un instante, una lista totalmente nueva. Ahora, más adelante, en este mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 12, encontramos otra lista de dones espirituales. Salten al versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos, dice el versículo 28, puso Dios en la iglesia primeramente, noten, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles?, pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta obvia es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Noten que aquí Pablo nos da otra lista de dones espirituales que también consiste de 9 dones. 9 dones. Ahora, la mayoría de ellos no son nuevos. De hecho, esta lista que aparece al final del capítulo 12 es una mezcla de Romanos 12 con el principio de 1 Corintios 12. Es como si Pablo mezcla las dos listas y hace una. Y el único don que Pablo añade aquí en este pasaje es el de los apóstoles, el que aparece en el versículo 28. Los demás dones ya habían sido introducidos en las otras listas de una u otra manera. Y hay una cuarta lista en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe dónde está? Efesios. Efesios. Romanos 12, 1 Corintios 12 tiene 2 listas y después Efesios, esa es la cuarta. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así. Y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, hay algunos que sostienen que esta no es, o este versículo no habla de dones espirituales necesariamente, sino más bien de oficios dentro de la iglesia. Y en cierto sentido, eso es cierto, es verdad. Pero a mí lo que me llama la atención es que 3 de las funciones que Pablo menciona en Efesios capítulo 4, versículo 11, se repiten en 1 Corintios capítulo 12, del 27 al 30, que es una clara lista de dones espirituales, como acabamos de leer. 3 de los 4. En ambos pasajes, por ejemplo, Pablo habla de ¿qué? De apóstoles, habla de profetas, habla de maestros. De modo que la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento concluyen que esta es la cuarta lista de dones espirituales en el Nuevo Testamento. Ahora, por supuesto, no todos los dones espirituales constituyen oficios en la iglesia, pero sí todos los oficios son dones espirituales. Estas son todas las listas que vemos en el Nuevo Testamento sobre estos regalos de gracia que hemos recibido de parte de Dios para la edificación de la iglesia. Ahora, teniendo en cuenta estas listas, 1 Corintios 12, primera parte, 1 Corintios 12 al final, Romanos 12 y Efesios 4, ahora tenemos que pasar al siguiente paso. Para nosotros emplear nuestro don competentemente, nosotros tenemos que entender en qué consiste cada don. Tenemos que entender en qué consiste. De nada nos sirve ver todas las listas y anotar
cada don si no sabemos para qué fueron dados estos dones? En otras palabras, para ser responsables con el don de la gracia que Dios nos ha dado, tenemos que estudiar. Tenemos que entenderlos. La función del don determina el uso responsable. Por tanto, ahora tenemos que clasificar los dones. Tenemos que clasificar los dones si nosotros pensamos y queremos utilizarlos competentemente en la iglesia. Y hay muchas maneras de clasificar los dones. Déjenme darles tal vez la manera más simple de todas. Y es crear dos categorías. Simplemente dos. Dos categorías básicas. Por un lado, ¿saben? Están lo que se llaman los dones temporales. Los dones temporales. Estos son aquellos dones que ya no están vigentes en la iglesia hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, uno de los dones que no está vigente es el don de hacer milagros. Antiguamente, esta era una capacidad que Dios daba a los hombres para autenticar al mensajero de Dios. Esa era la función principal de este don, autenticar que el que hablaba era enviado de parte de Dios. Era una señal sobrenatural que rompía con cualquier esquema visto antes para mostrar de que Dios estaba con esa persona. Nosotros vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios capacitó a algunos hombres de esta manera. Lo vemos. De hecho, vamos a hacer esto más simple. Hay tres periodos concretos en la Biblia de hombres que hicieron milagros a lo largo de su ministerio. Hay tres etapas, por así decirlo, tres periodos. El primer periodo que vemos en la Biblia incluye a líderes como Moisés, a líderes como Josué. No lo vamos a ir ahí por una cuestión de tiempo, pero pueden leer Éxodo capítulo 4 con Moisés, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13 con Josué. Hombres que ejercieron milagros para demostrar que justamente Dios estaba con ellos. El segundo periodo de tiempo abarca los ministerios proféticos de dos grandes del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Pueden leer acerca de esto en Primera de Reyes, capítulo 18. Y el tercer y último periodo en donde habían hombres que hacían milagros regularmente, comenzó ¿con quién? Comenzó con Cristo y culminó con sus apóstoles. Lo vemos en Juan 5, Juan 6, Juan 10, Hechos capítulo 2, la venida de Pentecostés, Hechos capítulo 14. Esos son tres periodos marcados: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Cristo y sus apóstoles. Ahora, lo interesante es que cada periodo tiene una duración aproximada de 70 años cada uno. Es interesante eso. Cada periodo de tiempo tiene una duración aproximada de 70 años. Y aunque es cierto que Dios en ciertas ocasiones a través de la historia intervino de manera sobrenatural, por ejemplo, Sansón, lo hizo con Samuel, lo hizo con David, lo hizo con Daniel. Solo hubo alrededor de 200 años en total, en toda la historia, en los que Dios capacitó a hombres seleccionados con dones milagrosos para que regularmente mostraran, autenticaran que hablaban de parte de Dios. Ahora, los milagros no ocurrían todos los días. ¿Por qué? Porque su función no era esa. Su función no era hacer la vida más fácil. A ver, pase el siguiente, ir al hospital y pasaba el siguiente y lo curaban, y pasaba el siguiente y lo curaban. No era ese el propósito de los dones espirituales. Su función era confirmar, era establecer la credibilidad de los mensajeros de Dios. Era una manera contundente, innegable, de determinar que el que hablaba de parte de Dios. De hecho, esta era una manera de determinar también quién era profeta en el Antiguo Testamento. Ahora, una vez que la revelación de Dios fue aceptada, una vez que la revelación de parte de Dios, la revelación especial fue registrada, y una vez que los apóstoles murieron, los milagros como tal cesaron. Cesaron. De la misma manera que cesaron después de la muerte de Elías,
De la misma manera que cesaron después de la muerte de Eliseo, de Moisés y Josué, cesaron, hubieron periodos concretos de tiempo. Otro don temporal, que ya no está vigente hoy en la iglesia, es el de los apóstoles. Ya no está vigente. Y esto es muy claro en el Nuevo Testamento, no hay que darle muchas vueltas, aunque muchos se nombren apóstoles hoy en día, especialmente en algunas iglesias carismáticas, neopentecostales. La realidad es que la Biblia enseña que había que cumplir con 3 requisitos para ser un apóstol. En primer lugar, un apóstol tenía que ser un testigo del Cristo resucitado. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos para que vean esto. Hechos. Un apóstol tenía que ser un testigo del Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, post-resurrección, uno sea hecho testigo con nosotros de su ¿qué? De su resurrección. Acá estaban tratando de elegir cuál era el sucesor de Judas. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo iban a elegir? Sobre la base de eso, uno que había estado con Jesús y que haya sido testigo de ¿qué? De su resurrección. Es decir, no bastaba con haber estado con Jesús hasta la muerte. Para ser apóstol había que haber visto a Jesús resucitado, y el que había que reemplazar, el que tenía que reemplazar y tomar el lugar de Judas Iscariote, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Ese es la primera cuestión, el primer requisito. Segundo, un apóstol tenía que ser directamente designado por Cristo. Directamente designado por Cristo. Al principio de Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién había escogido? Jesús. Otro podemos ver, por una cuestión de tiempo, pero pueden anotarlo, Lucas capítulo 6, del 12 al 18, donde Jesús escoge a estos apóstoles. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y qué pasó con Matías? Jesús ya había ascendido, ahora tienen que elegir a Matías, ¿lo designa? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Versículo 23 de Hechos 1. Y señalaron a dos que hayan sido testigos de la resurrección. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿y a quién? Y a Matías. Y orando dijeron ¿qué? Tú, Señor. Se dirigen a Cristo, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y el apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado, dice, con los 11 apóstoles. ¿Quién lo escogió a Matías? El Señor, claramente, por resurrección. Y por último, ¿cuál es el tercer requisito para ser un apóstol? Era tener el don de hacer milagros. Para ser un apóstol, uno tenía que tener el don de hacer milagros. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, hay 2 pasajes que demuestran esto. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de ¿qué?
De señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios. Acá está Pablo hablando, apóstol del Señor. Y dice que Dios lo ha puesto como ministro de Jesucristo para alcanzar específicamente a los gentiles. Y le ha dado ¿qué tipo de ministerio? Un ministerio santificado por el Espíritu Santo, con la palabra y con las obras. ¿Y cuáles eran las obras? Obras que estaban justamente en el poder del Espíritu, donde habían señales y prodigios, milagros. Segunda de Corintios, capítulo 12. Es otro pasaje que demuestra eso. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 11 de Segunda de Corintios 12. Dice así Pablo: me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes, escuchen, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, esto es clave acá, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Y cuáles son las señales? Acá está, en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Pablo le dice, no soy menor que los otros apóstoles, aquellos grandes apóstoles, aunque no soy nada, dice Pablo, como un abortivo se apareció a mí, pero yo tengo las señales de un apóstol. He visto al Cristo post-resurrección, nosotros sabemos eso, Hechos 9, su llamamiento. Ha sido enviado, escogido por Cristo mismo. Y ahora dice, esta tengo las señales de apóstol, milagros, prodigios, yo los he hecho. Esos son los 3 requisitos. ¿Saben qué? Nadie cumple con esos 3 requisitos hoy. Nadie. Por más que tenga el título de apóstol, por más que en la tarjetita se autodenomine apóstol del Señor Jesucristo, solo porque tiene una tarjeta o una camisa que dice apóstol fulanito de tal, no lo hace. Ese no es un requisito tener eso delante del nombre. Los 3 requisitos son muy claros en el Nuevo Testamento y hoy no hay nadie que sea un apóstol. Esto quiere decir que definitivamente hay dones temporales en el Nuevo Testamento que cumplen un ciclo. Otra manera de decirlo, el Espíritu Santo no obra de la misma manera hoy como lo hizo en los tiempos de los apóstoles. No obra de la misma manera. El tiempo de los apóstoles, por ejemplo, fue un tiempo muy especial, que estuvo marcado, ustedes lo leen, empezando con Cristo, estuvo marcado por señales sobrenaturales para identificar que el que hablaba y venía de parte de Dios. Entonces, tiene sentido que una vez que los apóstoles mueran, conjuntamente con ellos muera o cese ¿qué don? El don de hacer milagros, el don del apostolado, porque ya cumplió su ciclo. Incluso es probable que el don para hacer milagros, como así también otros dones de señales, cesaron aún antes de la muerte de los apóstoles. ¿Cómo sabemos eso? ¿O qué nos hace pensar de esa manera? Primera de Corintios se escribió en el año 55 después de Cristo. Y Romanos se escribe unos 4 años después. Y me llama la atención a mí que ninguno de los dones de señales mencionados en Primera de Corintios 12 se encuentra en Romanos 12, 4 años después. Ninguno. Ni siquiera Efesios 4 menciona estos dones. Una epístola que fue escrita varios años después de Primera de Corintios y de Romanos. Esto quiere decir que Pablo no mencionó estos dones en Romanos 12 porque su lugar en la iglesia había llegado a su fin. Fueron dones temporales que cumplieron un ciclo, fueron dones fundamentales durante un periodo único, un periodo irrepetible en la vida de la iglesia, en la constitución de la iglesia. Echar el fundamento, para eso sirvieron. Esos son los dones temporales. Ahí tenemos ciertos dones que entran dentro de esa categoría. La otra categoría básica, de donde podemos poner los otros dones, son los dones permanentes. Si tenemos dones temporales, también tenemos dones permanentes.
Y esta categoría describe a todos aquellos dones espirituales que todavía están vigentes en la iglesia de Dios hoy y que nosotros debemos utilizar responsablemente, como Pablo dice en Romanos capítulo 12. 6 de los 7 dones que Pablo menciona en Romanos son permanentes. El primero de ellos, versículo 7, es el don de servicio. El don de servicio, que en 1 Corintios 12 se lo llama el don de ayudar. Son 2 términos que hablan del mismo don, el don de servicio o el don de ayudar. Ese es el primero de los dones permanentes en la lista de Romanos 12. Y ciertamente este es el don que tiene el alcance más amplio y funciona donde quiera que surjan necesidades temporales. Donde quiera que hayan necesidades temporales va a estar ese don en conexión con la obra del ministerio. No tenemos tiempo para leerlo, pero anoten ahí Hechos 6, capítulo 6 del 1 al 6 de Hechos. Hechos 9, 39 son 2 pasajes que muestran, que exhiben el don del servicio, el don de ayudar. De hecho, este es un don necesario para cualquiera que sirve en el oficio de diácono. Aquel que aspira a ser diácono tiene que tener este don. El don de ayudar, el don de servir. 1 Timoteo capítulo 3, lo pueden leer ahí. El don que le sigue, otro don que está permanente, es el de la enseñanza. Versículo 7 de Romanos 12. La enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? El don de la enseñanza consiste, básicamente, en esa facultad dada por Dios para comprender, escuchen, para comprender, organizar y presentar verdades reveladas de parte de Dios de manera eficaz. De manera eficaz. Para que justamente los recipientes tengan un claro entendimiento de lo que Dios espera de ellos. Ese es el don de la enseñanza, aquel que puede leer, aquel que puede comprender la verdad de Dios, organizar la verdad de Dios y presentar la verdad de Dios de una manera clara. Hechos 18, 11. Hechos 18, 26 son 2 pasajes que hablan de ese don. Este es el requisito más fundamental para todos los que sirven como ancianos. Aquellos que aspiran al obispado, como dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, buena obra desean. Pero el ancianato no es solo un deseo, tiene que haber esa facultad de varios requisitos y uno de ellos, ¿saben cuál es? La enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar el anciano. Si su llamado anciano o autodenominado anciano no es apto para enseñar, probablemente Dios no lo esté llamado al ancianato. El tercer don de la lista, y me estoy moviendo un poquito más rápido por una cuestión de tiempo. El tercer don de la lista en Romanos 12 es el de la exhortación. Estamos hablando de dones vigentes, la exhortación. Y el don de la exhortación se caracteriza, se destaca principalmente por la persuasión, ser capaz de persuadir a alguien. Leemos, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Habla de la persuasión, es decir, el don de la exhortación enfatiza la voluntad más que el entendimiento. El entendimiento está más de la mano con el don de la enseñanza. El de la exhortación va más de la mano con la persuasión. De modo que generalmente en la iglesia este uso de este don se utiliza muchas veces en el ministerio de la música para persuadir a otros a que adoren al Señor. El cuarto don que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 8, es el don de dar. El don de dar. Este don consiste en la capacidad dada por Dios para invertir bienes materiales en proyectos espirituales. En eso consiste el don de dar. Un ejemplo bíblico es Bernabé, en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. El quinto don, que todavía está vigente en la iglesia, según esta lista, es el de presidir. Lo encontramos en Romanos 12, versículo 8. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, también se lo llama como el don de administrar. Presidir y administrar hablan de la misma cosa. Es una capacidad dada por Dios en el liderazgo. Y no debe sorprender entonces
que este también sea un requisito ¿para quién? Para los ancianos. Si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, versículo 5, si van a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, hablan de este don en conexión con el ancianato, con el pastorado, con el obispado. Tienen que tener esa formación, esa capacidad dada por Dios para liderar. Por último, Pablo habla del don de misericordia en Romanos capítulo 12, versículo 8. Don de misericordia. Y el don de misericordia en realidad es una especialización del don de ayudar. Es como una subcategoría de eso, que se dirige en particular a quienes experimentan algún tipo de calamidad, algún tipo de miseria, algún tipo de dolor, algún tipo de ansiedad o algo parecido. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 36. Es decir, estos son los 6 dones permanentes según Romanos capítulo 12. Y si nosotros a esta lista sumamos el don de evangelista, que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11, entonces hay un total de ¿cuántos dones vigentes hoy? 7. 7 dones vigentes en la actualidad. La enseñanza, la exhortación, la evangelización, que también podríamos considerar eso como los dones orales, ¿sí? Enseñanza, exhortación, evangelización, y por el otro lado hay 4, el ayudar, el dar, el hacer misericordia y administrar, que los llamamos dones auxiliares, están ahí para ayudar propiciamente. De hecho, algunos incluso consideran que la expresión pastores y maestros en Efesios capítulo 4, versículo 11, es un don aparte. Es un don aparte. Por lo tanto, si ustedes ven listas de dones espirituales, hay algunos que consideran que en vez de 7 hay 8, porque consideran el de pastor maestro como un don aparte. Pero más allá de eso, lo que queda claro a través de Romanos 12 es que al igual o en comparación, así mismo como aparece en el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo, por más extraordinario y complejo que sea, requiere de tan solo 7 u 8 dones para funcionar adecuadamente. De la misma manera que vimos al principio con el cuerpo, que está básicamente constituido por 6 elementos, de igual modo, el cuerpo de Cristo, por más complejo que sea, solo basta o requiere de tan solo 7 u 8 elementos para funcionar bien. Entonces, mi ánimo para ti y mi desafío para ti esta noche es que estimes tu don cuerdamente y ayudes a otros a pensar de igual manera, porque Dios es el que determina cuál don recibe cada uno de sus hijos. Escucha, no reclames lo que no tienes. No reclames lo que no posees. Porque hacer tal cosa, ¿saben lo que hace al final del día? Denigra la sabiduría de Dios. Es semejante a nuestros primeros padres, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Dios les dijo algo, no coman de ese fruto, y ellos consideraron que había un camino mejor. Denigraron la sabiduría de Dios. Denigraron la soberanía de Dios. Y hoy, de igual modo, en la iglesia, muchos, no contentos con el don que Dios le ha dado, denigran, ponen en baja estima la soberanía y la sabiduría de Dios. Dios te ha dado un don o más para que sirvas al cuerpo, no para que te quejes de lo que tienes o de lo que no tienes. Que aspires a tener los que otros tienen porque sus dones son más visibles. No. Si Dios no te ha dado dones visibles, no los finjas, no los trates de ambicionar, no vayas en pos de ellos. Y si Dios te ha dado dones que son más visibles que otros, guarda tu corazón de embriagarte con tu orgullo.
protege tu corazón de respirar ese aire de superioridad, de que tú estás por encima de los demás, porque Dios te ha dotado de esa manera especial para la edificación de la iglesia. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de tu corazón mana la vida. Sé muy sobrio, usa el juicio cabal, porque así como el cuerpo puede funcionar sin un ojo, algo que es muy visible, la iglesia puede funcionar sin nosotros. Ten cuidado. Y no solo eso, Pablo nos dice que no solo estimemos nuestro don cuerdamente, sino que lo empleemos competentemente. No sea que te conviertas en una célula rebelde. Volvemos a la ilustración del principio. No te conviertas en esa célula rebelde en el organismo y enflaquezcas el cuerpo porque estás tratando de servirte a ti mismo. Ten cuidado. Dios te ha dado un don para que sirvas a los demás. Dios nos ha capacitado espiritualmente a cada uno de nosotros para el beneficio de la iglesia, no para tu propio beneficio. No para el beneficio de lo que te caen bien en la iglesia. Para el beneficio de la iglesia del Señor. Oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje tan maravilloso de Romanos capítulo 12, que despliega para nosotros dos recordatorios, dos advertencias para el buen funcionamiento de la iglesia. Por un lado, que estimemos bien, cuerdamente el don que de ti hemos recibido, y dos, que lo empleemos competentemente, que lo utilicemos bien, que no tratemos de aparentar y de ejercitar lo que no tenemos, que no busquemos tener lo que no nos has dado, que nuestro corazón encuentre felicidad, gozo, contentamiento en lo que tú has determinado que es más sabio para nosotros. En eso consiste usar bien nuestros dones, en reconocer tu soberanía sobre nosotros, en reconocer tu soberanía, tu sabiduría sobre cada una de nuestras vidas. Porque tú, oh Dios, estás en el negocio de edificar tu iglesia. Es tu iglesia, no es la nuestra. Es tu obra, no es la nuestra. Son tus dones, no son los nuestros. Nosotros somos meros mayordomos. Permite que seamos, oh Dios, como dice Pedro, buenos mayordomos de la gracia que hemos recibido de parte de ti. Porque amamos tu iglesia. La amamos con locura como la ama Cristo, hasta el punto de entregarse a la más vil de las muertes por seres como nosotros. Permítenos, Señor, tener esa perspectiva de nuestros dones y amar la iglesia de semejante modo. Lo pedimos todo esto en el nombre, que es por sobre todo el nombre, el dueño de la iglesia, Cristo Jesús. Amén.